El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la trata de personas? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos qué significa y cuáles son esos oscuros límites en los que está la trata de personas? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Colombia es país de origen, tránsito y destino de trata de personas? Y que se registra al menos una denuncia por día contra este delito. Hoy está con nosotros la doctora Sonia Bernal, ella es abogada, quien está al frente también de la Dirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, que es una dependencia del Ministerio del Interior. Doctora, gracias por estar con nosotros. Pati, a ti, muchas gracias y bueno, aquí muy contenta. Y como mujer le agradezco que se ponga la camiseta sobre este tema porque hay que hablar de la trata de personas, hay que contarle al país que infortunadamente somos de verdad origen y destino de este flagelo que no solamente afecta a las mujeres, pero que afecta en su mayoría a las mujeres. Explíquenos, por favor, qué es la trata de personas. Bueno, la trata existe, pero la gente no sabe. Por eso, hablar nosotros de una estrategia hoy, ¿de qué trata la trata? Empecemos por lo básico, Patricia. ¿De qué trata la trata? ¿Qué es lo que tú has empezado ahora? Pues efectivamente es un delito que sucede en todos los países del mundo, en todos, ¿ya? En unos más que otros, que consiste en que a las personas las cosifiquen, las mercantilicen, las tomen como suyas para sacar provecho de sí mismo. Las toman en su dignidad, en su vida, en su cuerpo, en sus sueños, en su libertad. Entonces, este delito es un delito que efectivamente, como tú lo dices, ataca mayoritariamente a mujeres en Colombia, pero en el mundo son más atacados los hombres. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Los datos son distintos. Los datos son distintos. En Colombia, lo que se logra conocer como denuncia, pues se ha dicho que porque la mujer colombiana es muy bonita, que porque la mujer colombiana tiene muchas habilidades, digamos, histriónicas para bailar, en fin, y a la mujer colombiana pues la invitan mucho cuando se trata, del delito de trata externa, sí. Es decir, cuando la sacan del país. Entonces, este delito sucede cuando la captan, la toman, la trasladan o la cogen. Es decir, esos son los verbos rectores del artículo 188A del Código Penal nuestro, que dice que la persona que sea captada, trasladada o acogida para fines de lucrarse otra persona, una organización criminal o un familiar o un cercano, un desconocido, está siendo víctima del delito de trata. Pero hay más modalidades que involucran incluso niños. ¿Cuáles son? Está la modalidad de explotación de mendicidad ajena. Es la que vemos en los niños. Es la que encontramos por acá, por las calles, por los parques, muy cercanos, aquí donde nosotros nos encontramos. Esa es otra forma. La explotación de matrimonio servil, la explotación del trabajo forzoso, que ese también podemos ampliar ahora un poco, sí. Y la explotación de la trata de personas en la extracción de órganos. Que ese es un punto que me parece a mí, y cuando estaba estudiando, realmente se lo confieso, todo este tema, pues me generó una sorpresa muy grande, porque uno creería que el tema del tráfico de órganos pasa solamente en las películas, en las series de televisión, y que es un mito, pero existe. Existe. Pasa en Colombia. Pasa en Colombia, pasa en Centroamérica, pasa en Europa, pasa en los países orientales, en Estados Unidos. ¿Cómo ocurre? Es decir, conocimos un caso donde una connacional nuestra fue llevada a un país en Centroamérica con una propuesta engañosa de trabajo, iba a entrar a trabajar a una estética,
iban a trabajar a una estética. Ella era una profesional formada en estos oficios, ¿sí? En este quehacer. Cuando llegó, le quitaron la maleta, le quitaron los documentos, la sentaron en un sitio, le dieron un agua para recibirla. Ella dijo, aquí no está el centro estético, estética? Esto no es el centro estético, esto es una cosa distinta, esto es una cosa como, sí era como, digámoslo así, como una carnicería, digamos, sí, eso, más bien. Y ella ya no recuerda nada más, se tomó el agua y no recuerda nada más y le han sacado un órgano. La han logrado rescatar y bueno, ella es víctima de esto. Ella salió viva, muchos no salen vivos. ¿Y por qué no se cuenta eso en Colombia? ¿Por qué no se denuncia? El SPOA, que es el sistema de la Fiscalía, tiene las denuncias, pero el Ministerio del Interior, que tiene otro sistema propio, no de denuncias, sino de orientar a todo el mundo, que se llama el COAT, es una estrategia propia del país, reconocida por muchos países. Eso es uno de los adelantos y los logros que tiene este gobierno, este país. ¿Sí? ¿De qué se trata ese COAT? Ese es el Comité Operativo Antitrata. Recibe este tipo de casos y esos casos los tenemos nosotros. Desde el año 2003, Colombia adoptó el Acuerdo de Palermo, que es el de toda la ONU y todas las organizaciones internacionales y de todos los países han dicho asumimos y lo asumimos como tal. Nosotros lo hicimos en el 2003, fíjese Patricia. En el 2005 salió una ley, que es la 985-2005, que a propósito de esa ley creó un fondo cuenta especial. Dice, créese un fondo cuenta especial para atención a las víctimas. Llegamos y encontramos que había un pauperrísimo presupuesto, 100 millones de pesos. Para atender a las víctimas de trata de personas. Eso ni digamos, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? El gobierno del cambio, el gobierno del presidente, el doctor Gustavo Petro, ha dispuesto hace un par de meses tener en ese presupuesto 3.137 millones de pesos. Es decir, ha hecho una multiplicación de 25 veces el presupuesto de lo que había. Sí se puede. Es decir, es darle la importancia y con esto pues ya hay algo para decir vamos a atender a las víctimas. ¿De dónde? De norte de Santander, ¿de dónde? De Nariño, ¿de dónde? De Bolívar, del centro, del eje cafetero, de Amazonas. Estoy hablando, si te das cuenta, de las fronteras y en general de todo el país. Hoy, ese es un logro que tiene este gobierno, dar unos recursos importantes para la atención inmediata a las víctimas. ¿Inmediata qué es? Recibimos o logramos repatriar con Cancillería y con Migración, hacen parte del COAT, estas organizaciones, ¿sí? Y traemos, por decir algo, a las víctimas de Londres. Las traemos, ¿sí? A ellas ellas vienen con nada, Patricia. A ellas hay que darles desde la ropa. Y el tratamiento psicológico. Más allá. El acompañamiento. Exacto, sí. Cuéntenos historias que usted realmente conozca de primera mano, por supuesto, desde el anonimato, porque creo que es la manera en la que se puede ilustrar y hacer pedagogía para que no caigan más personas en esta trata. Hace poco fueron repatriadas de Turquía, algo así como 12 jóvenes entre 18 y 28 años, artistas. Se fueron a la oferta para ser grandes artistas allá, ¿ya? Para ser grandes artistas allá. ¿Así las convencen? Sí, esa es la oferta que les dan. Ofertas que encuentras en internet, por la llamada de un amigo, por un WhatsApp, ¿sí? Ofertas que encuentras en cualquier lado. Y creemos que eso es verdad. Ellos no averiguan. ¿Cómo pueden averiguar? Con el SENA, con Cancillería, con nosotros, la línea, el COAT. Es decir, darles como una inquietud, es lo que yo empiezo por decirle a la gente. Es decir, no crean que todo de eso tan bueno es cierto. Sí. Y se van grupos, y ese grupo, pues allá apenas llegaron, les cambian las condiciones. La gente no cree que es trata, cree que le cambian la condición. No, es que es un delito, está siendo víctima de trata. Y ya les dijeron, aquí ustedes van a trabajar en este bar 24 horas. Les quitan los pasaportes, les quitan los documentos. Y les dicen, ustedes costaron tanto traerlos, usted me está debiendo 15 millones de pesos. Y además sé que dejó su hijo allá con su mamá ubicado en tal parte. La mayoría de las víctimas no son rescatadas por las autoridades. La mayoría de las víctimas son escapadas, logran escaparse.
de alguna manera logran comunicarse, de alguna forma, por alguna red social, por internet, mandan algún aviso, su familiar acá entiende, porque esa pena es natural, es decir, pierden el contacto. Claro. Y ellas se iban a ir a trabajar para mandarle recursos acá a su familia y resulta que ven distinto, entonces ya la familia ahí sí ya entra como en una suspicacia. Claro. Sí, como en un temor. Entonces, ¿qué hacen? Pues cuando se logra hacer la denuncia, que llega al COAT, nos activamos de una vez con la DIJÍN con Interpol o con Europol, con los que también tenemos, digamos, esos convenios, se empieza a hacer toda la investigación. Tenemos hoy Colombia con 9 países en memorandos de entendimiento en materia de policía judicial. Es decir, que funciona mucho más fácil. Pero tenemos otros países, por ejemplo, con la China, que no. Entonces, en esos casos es más complicado. Claro. Es más complicado. Nosotros trabajamos 24/7. Migración, que también hace parte de este sistema y tiene hoy una, ¿cómo se llama? Una aplicación, una APP, que se llama la APP Libertad. Esa es la que quisiera que quedara ahí grabadísima. APP Libertad. Esa APP la pueden bajar las personas que van a viajar, claro, o que viajaron. O que van a viajar en ese tipo de condiciones en las que uno tiene dudas. Sí, en las que hay algunas dudas, correcto. Tiene un botón pánico y se puede activar. Y la rastrean. Sí, sí. Migración comenta, se hace acá, se hace todo el trabajo con el Comité Operativo Antitrata. Doctora Sonia, vamos a hacer una pequeña pausa, pero después vamos a hablar del tema de los niños, que es muy importante porque no solamente son las mujeres, usted tiene historias, incluso, escuchen esto, padres de familia, de niños que supuestamente iban a buscar el sueño de ser grandes futbolistas en el exterior y se encontraron con este tipo de delitos. Una pequeña pausa y ya regresamos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos con la doctora Sonia Bernal en entrevistas con Alma de País, y es que hay que ponerle piel al tema de la trata de personas. Hay que contar historias para que precisamente esto no siga ocurriendo. Y hablábamos antes de la pausa de un caso, doctora, que usted tiene relacionado con niños futbolistas, sí, que dejaron el país precisamente buscando un sueño y se encontraron con una pesadilla. Jóvenes, adolescentes, esforzados, esmerados, muy cercanos acá a Bogotá. Le hacen la propuesta a los papás, mire cómo caen, le hacen la propuesta a los papás, pueden ser destacados futbolistas en Europa, pero además los papás tienen que pagar todo. Aquí no es que les regalen todo, ¿no? Porque generalmente a uno le genera la angustia cuando ves que me están regalando, es que, no, aquí además los papás tienen que pagar todo, tienen que pagar, y los envían, y cuando llegan allí a un país de Europa, les dicen inmediatamente a 6 jóvenes, ustedes van a venir a ser trabajadores de este bar, pero no era solamente trabajar ahí, sino en explotación sexual. Son inmediatamente abusados, violados, vulnerados, estos jóvenes tan pronto llegan a ese país. ¿Y los padres de familia aquí en Colombia? Pues ellos se logran enterar y logran conocer, acceder a nosotros, al Ministerio del Interior, a Migración, a Cancillería. ¿Cómo contactarlos a ustedes? Nosotros tenemos un número telefónico, pero es un número largo, pero es fácil al final de aprender y se puede llamar de cualquier celular, de cualquiera, o sea, no se necesita... Pero ¿por qué no crear un numeral 157? Estamos en esa tarea. El número largo, estamos en esa tarea. Mientras uno lo marca... Lo tendremos dentro de poco y es fácil de marcar y estamos atendiendo permanentemente. 24 horas es lo que estamos diciendo. ¿Y qué pasó con estos niños entonces? ¿Regresaron al país? Fueron rescatados.
fueron rescatados por toda la acción de la DIJÍN, de Interpol y de todo. ¿Y cómo se recompone un alma Esas después víctimas de eso? nunca se recuperan. Es muy difícil. Solo la misericordia de Dios, la ayuda al entorno familiar, la ayuda profesional, el empoderamiento. Estas son víctimas de víctimas. Esta víctima no es lo mismo que la víctima del conflicto armado, de una violencia de género o de una violencia política o social. Estas víctimas quedan prácticamente destruidas su vida. Hablando de explotación sexual, también se da en nuestro país, en ciudades como Cartagena, Sí. por ejemplo. ¿Eso también se podría considerar trata de personas? A propósito del lanzamiento de la película Sonidos de Libertad, ese es un caso que sucedió hace 14 años. Esa película es un caso que sucedió hace 14 años, donde un investigador de Estados Unidos viene a hacer una investigación de otro asunto, se va conduciendo y encuentra algo relacionado con pornografía infantil, va encontrando que sí ya es un delito y va adentrándose y encuentra que es el delito de trata de personas en el que están siendo vulnerados los derechos de niños cartageneros por otras organizaciones, por organizaciones criminales fuera del país. Es decir, esa es la trata donde nuestros niños son sacados y esa trata era de abuso sexual. Entonces, hoy, lamentablemente, vemos en Cartagena ese delito y lo vemos en todos los espacios turísticos. Por eso hoy el Ministerio de Cultura y de Cultura, pero también el Ministerio de Comercio y de Turismo están como aliados nuestros en este comité interinstitucional que tiene este gobierno funcionando a alto nivel. El ministro de Justicia y el ministro del Interior se han sentado a conocer del delito y a dar lineamientos políticos de alto nivel en la línea de pensamiento del señor presidente, donde primero es cuidado la vida, donde lo primero en este país es la vida. Y en temas, por ejemplo, de sanciones y penas, ¿cómo está? Vamos muy mal, estamos muy mal, honestamente. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la denuncia. Me parece muy lindo cuando dices, Patricia, pongámosle piel, porque hablemos de los casos. Porque no vamos a poner cifras que son frías, pero además las cifras son un subregistro. Las cifras son estas y la realidad es esta. Es un subregistro inmenso, ¿Pero enorme. por qué no se denuncia? Porque la gente no conoce conoce el delito, no creen que es el delito. ¿Me explico? Segundo, porque la víctima no tiene confianza y le da miedo denunciar porque le causan tanto perjuicio en su autonomía que los vuelven a ellos victimarios. Es decir, los convencen a que son victimarios, Sí. que ellos no son víctimas. ¿Ya? Claro, hay una manipulación Ya, de mentes correcto. infinita. Y cuando llega al sistema judicial nuestro, que hoy nosotros tenemos ese compromiso acá en el país, somos conscientes que estamos por debajo en la investigación y en la judicialización como con condenas concretas. Entonces, por eso activamos por primera vez hace 4 días el subcomité de judicialización e investigación, donde hemos trabajado con el director de la DIJÍN directamente y con los más altos niveles de Fiscalía, Defensoría, Justicia, Defensa, Migración y Cancillería. Hablemos quizá de las regiones que están más expuestas, si se pudiera decir, a este tema. La Defensoría ha generado varias alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo, alertas que nosotros desde el Ministerio del Interior con todo el sistema pues estamos atendiendo. Una de ellas es norte de Santander, Cúcuta y el Catatumbo. Y les voy a decir que en el Catatumbo y en otras regiones donde hay presencia de los grupos al margen de la ley, allí pues se conoce que se cometen unos delitos que se llaman la retención de los niños. Eso es muy parecido a la trata. Por eso lo que estamos invitando es a que nos pongamos siempre, Claro. Patricia, las gafas de la trata, porque si uno se las pone, encuentra que muchas acciones cree uno que es una cosa y realmente El matrimonio es esta. servil, por ejemplo. El matrimonio servil se cree que es una violencia. ¿Que todavía existe? Sí. O sea, ¿hay casos en Colombia? Existe de mujeres que se van a ser esposas de hombres extranjeros y allá completamente son manipuladas, violentadas y las ponen a trabajar también para ellos. Ese es un matrimonio servil. O sea, las atienden, ellas deben atender como si fueran una esposa al esposo, pero además tienen que trabajar y sufrir todo el tipo de inclemencias y de maltratos.
les ponen por intermedio los niños. Es decir, eso es otra forma distinta que no es la violencia intrafamiliar. Y esas mujeres, por ejemplo, que están en el exterior, ¿a dónde deben acudir para denunciar esto? Al consulado. Los consulados están permanentemente orientados con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pero te está diciendo Catatumbo, pero tenemos otro que es Bolívar, y en Bolívar no solo es Cartagena ni solamente la Torre del Reloj. O sea, es mucho más amplio también. En el sur tenemos lo que es Nariño. Nariño porque la mayoría de las víctimas también salen por el sur del país, las llevan de manera terrestre. Víctimas que salen también del eje cafetero. Pereira de manera especial y Quindío. Pero también tenemos víctimas en Bogotá y hemos tenido víctimas en el Casanare, Arauca. Esas son como las regiones. Y también se conoce de víctimas en el Amazonas. Niñas indígenas, en Guaviare, niños indígenas. Sí, sí. Entonces, realmente tenemos todo el país impactado. Todo el país. Y en términos, digamos, de la región latinoamericana, ¿somos quizá el país que más víctimas registra? No, de repente no. De repente no. Nosotros tenemos unas comunicaciones permanentes con Panamá, con Chile, con Argentina. Este es uno de los 3 negocios ilícitos más rentables del mundo. Coger a las personas para venderlas y sacar dinero de ellas. Hablamos después de la pausa de la mendicidad obligada por terceros, en donde están involucrados los niños y a veces los padres. Los familiares. Una pausa y ya volvemos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Hoy estamos en entrevistas con Alma de País, hablando con la doctora Sonia Bernal sobre la trata de personas. Y dentro de las diversas modalidades, ustedes que han estado conectados con nosotros en este programa, pues hay uno que realmente también preocupa mucho y es la mendicidad obligada por terceros. Esta es una modalidad que involucra principalmente a los niños y a las niñas. ¿Cómo funciona y por qué a veces están involucrados incluso los familiares? La mendicidad ajena, un caso para entenderlo. Un niño que nace con un tipo de discapacidad, su papá nunca lo reconoció y su mamá lo dejó porque se fue con otra persona. Lo toma la tía. Y la tía, cuando lo lleva alguna vez, jovencito, niñito de 2 años, con su discapacidad, se da cuenta que hay generación de lástima y de consideración de muchas personas. Ella encuentra ahí como la oportunidad, aquí en Bogotá, encuentra ella como la oportunidad de decir, oye, con esto es que voy a hacer de mi vida, es el sobrino. Entonces lo empieza a mostrar en las calles como un niño con discapacidad para recoger las monedas. A ese niño nunca le da estudio, a ese niño lo maltrata, la sopa que se le sirve, que es una sola en el día, siempre es caliente para quemarlo, una forma de infligirle maltrato a él, ¿sí? A ese niño le empieza a dañar todo el tiempo su cerebro diciéndole cosas donde ese niño nunca va a poder hacer nada, y lo toma toda la vida, y no lo deja que se conecte con nadie. Él es el niño que le facilita 50, 60, 70 mil pesos diarios a esa tía. Ese es un niño que es víctima de trata de personas. Claro. Esa no es una situación. Ahora, los niños que están en los semáforos, que están recogiendo moneditas y que la gente cree que de buena caridad le da una monedita o un billete y está ayudando con eso, estás patrocinando la mayoría de las veces esa explotación de la mendicidad. Los alquilan a los niños, sí. También se conoció un caso donde una mamá alquilaba a sus 3 hijos. Los alquilaba a unos y a otros, digamos en la mañana a unos y en la tarde a otros tratantes. Los causan este delito se llaman tratantes
y las víctimas nuestras de trata se llaman sobrevivientes. Ese es uno de los casos también más aberrantes y uno dice, ve, ¿y ese niño por qué todo el tiempo dormidito, pobrecito, es que está desnutrido? No, está drogado. Y las personas creen que son de buena fe y le dan monedas, están contribuyendo a victimizar en trata de personas a un niño aquí. ¿Cómo realmente identificar esos niveles de riesgo en las familias? Es decir, mi hermana, mi sobrina, mi tía, mi amiga encuentra una posibilidad en el exterior o incluso en otra región de Colombia y quiere irse. ¿Realmente cómo darnos cuenta? Trabajamos mucho con organizaciones de víctimas y nos encontramos con la gente y hemos escuchado eso también que nos han dicho Patricia. Yo iba a esta propuesta, se fue una amiga, yo no me fui y mire que yo sentí algo, es decir, ella logró identificar. La corazonada. Sí, o le comentó a alguien, El delito de trata de personas se incrementó de sobremanera después de la pandemia. Se dinamizó incluso cambiando otras formas, porque la mayoría de las causas que tú me preguntas tienen que ver con la desesperanza, con la pobreza, con el deseo de acceder a otras oportunidades. Bien lo dijo el señor presidente Gustavo Petro en un espacio internacional, y no sé quién por ahí alguna vez se le burló, el cambio climático. Claro, está estudiado por las organizaciones internacionales. El cambio climático hace migrar a la gente, donde hay hambre, donde no hay oportunidades, las sequías, donde se inundaron, claro. Entonces hace mover a la gente, las migraciones fuertes. Y las que son migrantes, quienes son migrantes, también pues se ponen en una exposición mayor. ¿Y usted dice el delito se dinamizó en qué sentido? Ya, por ejemplo, no sucede en los hoteles o en estas casas de ¿cómo se llama?, de lenocinio. Sucede, por ejemplo, en un edificio que tiene un apartamento por allá por la 82 con novena, para nombrar un sitio pues muy residencial y muy bien privilegiado en Bogotá. Porque es un apartamento que lo están arrendando por días. Airbnb. Sí. ¿Sí? Entonces, para hacer la investigación no es fácil, porque digamos que la investigación uno diría, la haces en ciertos sitios, ¿no? En los sitios más... En cualquier lugar puede ocurrir, o sea, no hay que fiarse de absolutamente nada. Hay que desconfiar. No hay que desconfiar. Bueno, hablemos ya para finalizar de esa campaña que ustedes están llevando a cabo y en la cual yo personalmente me sumo. Gracias, qué bueno. Yo lo decía ayer en el Congreso de la República, donde muchos congresistas se están sumando también a esto, porque ellos hablaban como con lamento en la sensibilidad de los casos que han conocido. Yo les decía, no, yo creo que es un momento de celebrar, porque estamos poniendo en agenda pública y esto, salir en medios nacionales, llegarles a ustedes a su casa con esta información, esto ya es poderoso. Entonces estamos poniendo de presente o en la agenda pública, política, nacional también, mediática, esta situación. Ya es de celebrar. ¿Qué tenemos hoy? Decirles, nosotros estamos estableciendo una estrategia de comunicación para llegarle a todo el territorio del país, que los alcaldes, incluso nuevos mandatarios, conozcan de este delito y lo primero que hagan es disponer unos recursos, bien sea económicos o humanos, para tener activado su comité de antitrata. Los gobernadores hagan lo propio. Nosotros tenemos hoy los 32 comités súper activados, actualizados, atendidos por nosotros desde el Ministerio del Interior, pero también esto es otra oportunidad para decir, bueno, aquí la gente va a conocer más fácil del delito. Por eso tenemos esta campaña. Mira, Pati, esta es aquí está el número del que hablábamos. Así, veámoslo ahí, hagámosle ahí, si quieren, una toma importante. 018.000, ¿sí? 52-2020. Ahí está, entonces. Exacto. Ese número lo atendemos todo el tiempo. Aquí tenemos una información fácil para decirle a la gente que hay allí. La trata roba sueños y vidas. Muy importante. También hay un QR, infórmate, denuncia y pide ayuda. Así es. Numeral, ¿de qué se trata la trata? Ahí está. Esta era la que te quería entregar. La pulserita. Yo me la pongo, por supuesto. Sí. Me pongo la camiseta ¿Sabes por qué y la te pulserita. la pones? Porque lee ahí. Yo sé de qué se trata la trata, el Ministerio del Interior. Tú ya pues sabes. Muchísimas gracias, doctora Sonia Bernal. Así nos vamos despidiendo de este espacio, agradeciéndole a usted su información, su vocación y esa misión que tiene en estos momentos de ojalá
erradicar este delito tan cruel de nuestro país? Es una causa de cuidar vidas, de cumplir los planteamientos de primero la vida en este gobierno, y los necesitamos a todas y todos ustedes, Patricia, porque esto no es fácil. Esta es una lucha poderosa que vamos a ayudar a salvar vidas de jóvenes, hombres, niños, niñas. Ahí está, me quedo entonces con esta además. Información espectacular, solamente me falta el calorcito para poderlo usar. A ustedes muchísimas gracias por su atención, nos encontramos en una próxima oportunidad, hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.